William Shakespeare, quien fuera un dramaturgo, poeta y actor inglés, dijo lo siguiente: ningún legado es tan rico como la honestidad. Bienvenidos a Punto de Estudio. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Punto de Estudio. Mi nombre es Christopher Adasme y a lo largo de este trimestre hemos estado trabajando en lo que es lecciones que nos enseña Josué acerca de la fe. Si es que tú te vienes recién integrando a nosotros, Punto de Estudio relata o quiere dar ese puntapié inicial para que tú también puedas ir e indagar en la Biblia acerca de estas lecciones de la fe. No me encuentro solo, esto es un gran panel y ya como semana a semana lo hemos ido presentando. Su nombre es Néstor Reinick y bienvenido nuevamente. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Christopher? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, un saludo a toda la audiencia que está por ahí también y que semana a semana nos acompaña, la verdad contentos. Y empezando una nueva lección de escuela sabática, muy interesante, por cierto. Así es, lecciones de escuela sabática. ¿Qué es una lección de escuela sabática, si lo podríamos resumir? ¿Cómo no? Una lección de escuela sabática sería como un folleto que anualmente se divide en 4 folletos, o sea, 4 trimestres. Y ahí estudiamos un tema específico. Y en este momento estamos estudiando justamente sobre Josué y su entrada a la tierra prometida. Así que vamos allí en estas lecciones. Sí, la gente, yo me imagino que estará expectante de cómo podemos hacer para poder tener estos folletos de escuela sabática. Bueno, hay 2 maneras, ¿sí? Que es a principio de trimestre poder conseguirlo en físico y si no después a través de las aplicaciones Play Store o Apple Store. Mira cómo estoy, te salvé hoy. Salvé. Muy bien, muy bien. Tu inglés va very good, como dicen por ahí. Bueno, y ahí pueden descargar la aplicación que es gratuita y también descargan allí la lección correspondiente al trimestre. Así es, así que tú ya sabes, si es que quieres tener más acceso, si es que quieres tener alguna información, también puedes venir acá agraciada, ¿cuánto? 3452. Sí, tal vez para este trimestre ya no tenemos folletos en físico, pero sí te recordamos que tenemos algún material adicional que va a poder proporcionar ese espacio necesario para que día a día tengas tu encuentro con el Señor. El día de hoy no nos encontramos nosotros dos solos, sino que nos encontramos con una persona que me gustaría que tú pudieras... Tenemos un nuevo invitado en Punto de Estudio y lo vamos a presentar ahora. Es el pastor Gonzalo Ordeix. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Hay muchas personas acá detrás de la pantalla que tal vez no nos conocen físicamente, pero a través de estos episodios nos van conociendo un poquito más. Y es un punto de encuentro, ¿no? Así es, es un espacio, más bien yo lo vería como un espacio donde tú te sientas en el living de la casa y puedes tener esa conversación necesaria. Correcto, entramos al living de muchas casas. Así es, así es. Y tú que estás ahí, te queremos hacer una cordial invitación, porque creemos de que al leer la Biblia no podemos leerla sin antes dar una... introducción, explicación, sin antes ponernos en contacto con el autor de la Biblia. Y es por eso que quisiera invitarlo, Gonzalo, a que puedas ya dar esa oración inicial. Bien, ¿cómo no? Sí. Entonces invitamos también a los hermanos que nos acompañan a orar. Bendito Señor, nuevamente queremos agradecerte porque tú nunca nos dejas. Siempre nos estás llamando, Señor. Siempre nos estás guiando. Y como bien fue hecha la introducción, estamos yendo hacia la Canaán, en este caso Canaán celestial, y de la misma manera que Josué y la gente en Israel entraron a Canaán, nosotros estamos al borde de entrar a Canaán. Señor, gracias por todas las instrucciones que nos estás dando antes de llegar a esa Canaán, para que podamos entrar y vivir eternamente contigo. Señor, rogamos que al sacar lecciones de este estudio que hemos hecho, estos estudios no solamente queden como un conocimiento más, sino que sea un conocimiento para practicarlo, vivirlo diariamente. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muchísimas gracias por esa palabra de oración, Gonzalo. Durante esta semana estuvimos narrando o viendo las historias de fe en relación a ser herederos. El título ya nos adelantaba algo: herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y tú, ahí en casa, puedes participar con nosotros respondiendo la siguiente pregunta:
¿Qué significa vivir en este mundo de pecado como herederos de las promesas divinas? Si tienes alguna respuesta o quieres complementar algo que nosotros digamos acá, por favor, acá abajo en la caja de comentarios queremos saber acerca de lo que pienses a lo largo de este punto de estudio. La victoria de Bet-Horón siguió pronto la conquista de la parte meridional de Canaán. Conquistó pues Josué toda la región de las montañas, el Negev, los llanos y las laderas. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Después volvió Josué con todo Israel al campamento de Gilgal. Las tribus del norte de Palestina, temorizadas por el éxito que acompañaba a los ejércitos de Israel, formaron entonces una alianza contra ellos. Encabezaba esa alianza Jabín, rey de Hazor, cuyo territorio se hallaba al oeste del lago Merón. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Esta hueste era mucho mayor que cualquier otra que hubiera encontrado antes los israelitas en Canaán. Una multitud tan numerosa como la arena que está a las orillas del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, llegaron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Nuevamente recibió Josué un mensaje alentador: no les tengas temor, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. Cerca del lago de Merón, Josué cayó sobre el campamento de los aliados y derrotó totalmente sus fuerzas. Jehová los entregó en manos de Israel, que los hirió y los persiguió. Los hirió hasta no dejar ninguno con vida. Los israelitas no debían apropiarse de los carros y caballos que habían constituido el orgullo y la vanagloria de los cananeos. Por orden divina, los carros fueron quemados y los caballos desjarretados e inutilizados para la batalla. Los israelitas no debían depositar su confianza en carros o caballos, sino en el nombre de Jehová su Dios. Y partimos con una pregunta y me gustaría que pudiéramos ir desarrollándolo, que nos dijeron más o menos así: ¿qué implicaciones espirituales tiene la tierra prometida para quienes reclaman las promesas de Dios en Jesús? Bueno, tiene muchas. Perfecto. Y podemos por ahí empezar a trabajarlas desde el punto de vista de lo que era para el pueblo de Israel y después pasar a lo que quizás tiene connotación para nosotros hoy. Uh-huh. Para el pueblo de Israel era como recibir algo que ellos habían estado esperando durante mucho tiempo. Fíjate que cuando salen de Egipto la promesa es: van a ir a una tierra nueva, a una tierra que emana leche y miel, prometida, que está buenísima, que es prometida desde Abraham, o sea, ya hay 400 años atrás, o sea, salimos de acá y vamos a heredar la tierra prometida. Uh-huh. Resulta que en el medio del camino, debido a la falta de fe, de lo que ya estudiamos en las semanas pasadas de los espías, el pueblo tiene que vagar 40 años más todavía. O sea, un 10% de esa espera más o menos tienen que estar ahí en el desierto. O sea que se demora la entrada a la tierra prometida. Y la implicación espiritual es que hay mucha gente esperando esto. Uh-huh. Hay un deseo general del pueblo de decir: queremos poseer lo que ya nos es prometido. Uh-huh. Y entonces es como un reclamo positivo, vamos a llamarlo así, como el ser humano puede decirle a Dios: yo quiero recibir tus promesas. Pero para eso también tiene que adherirse a lo que también hemos estado mencionando durante todas las semanas, que es a la línea del pacto. ¿A qué me refiero con la línea del pacto? A la idea de vivir dentro de los conceptos que Dios pide de armonía espiritual con Él, de adoración a Él y de obediencia a Él. Eso lo que genera es que Dios pueda, digamos así, darnos lo que nos promete. Perfecto. Y para nosotros hoy sería también algo muy parecido. Estamos acá esperando ya proféticamente desde 1844 que en cualquier momento se dé la vuelta de Jesús. Ya vamos 180 y pico de años esperando que Jesús vuelva. Todavía no ha vuelto. Han pasado muchas generaciones creyendo que Jesús vendría. Todavía no ha venido. Estamos a la espera. Ahora la pregunta es: ¿cómo está nuestra fidelidad a nivel personal, a nivel digamos grupal, para que se dé esta entrada a la nueva tierra prometida? ¿Cómo está eso? Es para pensarlo, porque lo primero que tengo que pensar no es en el grupo, porque es muy fácil pensar en el grupo porque le echamos la culpa al grupo y se termina, pero bueno, ¿cómo estoy yo? Porque si yo resuelvo mi situación, es uno menos del grupo que queda para resolver. Entonces, ¿qué tendría que resolver yo? Tendría que resolver mi vida espiritual.
¿Qué quiere decir eso? Ser obediente, ser responsable con Dios, estar en armonía con los preceptos que Dios pide, con sus mandamientos, para que todo esto, y sumado a la predicación del Evangelio, que yo puedo ser testimonio, pueda ayudar, en cierto sentido, a que se termine lo que Dios en Mateo 24, Jesús en Mateo 24 dijo, ¿no? Prediquen todo el Evangelio, entonces vendrá el fin. Esa es mi misión, predicar y ser obediente a Dios, a tal punto de que cuando hagamos esas dos cosas, la tierra prometida nueva, esta nueva tierra y el cielo nuevo, tendremos acceso luego de la venida de Jesús. Pero bueno, son detalles que son implicaciones que responden a conceptos bien básicos: obediencia y amor a Dios. Y un detalle interesante que me llamó ahí la atención de esta pregunta y en el desarrollo de la lección, me llevó a pensar que Israel era el pueblo de Dios, hijos de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero recordemos que ellos estaban como esclavos en Egipto, sin propiedad ninguna, no tenían identidad, por así decirlo, ¿no? Pero Dios los saca de allí de Egipto y le da una propiedad. La tierra es de Dios, pero se las da a ellos. Y esto los transforma en alguien, es decir, no era nada, ahora soy alguien. ¿Por qué? Porque yo lo conseguí. No fueron ellos que lo consiguieron, fue Dios que se lo dio. Pero ahora, teniendo ese pedacito de tierra, digo pedacito, pero era una extensión gigante, ¿no? Uh-huh. Pero teniendo esa propiedad, ahora ellos comienzan a tener una identidad. Uh-huh. Soy de tal lugar, pertenezco a tal lugar, ¿no? Perfecto. Imagínense estando allí en Egipto pensando, porque ellos se acordaban de la promesa. Si bien es cierto, se habían olvidado muchos años, por siglos inclusive, pero dice que el Señor allí en Egipto escuchó su clamor, ya no aguantaban más. Y ahí comenzaron a reclamar las promesas del Señor. Y bueno, y el Señor encaminó todo para decir, listo, los llevo al lugar que les prometí. Identidad. Les dio identidad, ¿no? Tenemos entonces la promesa que Dios hace al pueblo de Israel. Y surge una pregunta dentro de todo, que es, ¿existe alguna relación entre el cumplimiento de las promesas de Dios y la obediencia que nosotros tenemos que tenerle a Él? ¿Existirá algo así? No sé si... Y el pueblo de Dios iba a entrar y podía entrar allí a la tierra prometida siempre y cuando mantuviera esa relación con Dios. Claro. Justo cuando hiciste esa pregunta, estaba mirando aquí Levítico 20:22. Nos dice lo siguiente: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Pero dice ponedlos por obra. No sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Es decir, tenemos la promesa por un lado. La promesa ni siquiera fue a este Israel ya siendo esclavo en Egipto. Era mucho antes, como recién Pastor Néstor había dicho, desde Abraham venía la promesa, ¿no? Luego sus hijos, luego la nación ya de Israel. Entonces la promesa era segura, y cuando Dios promete, lo hace diferente al ser humano, porque el ser humano muchas veces prometo, pero después me arrepiento y busco la vuelta de... No, si Dios promete, lo cumple. Ahora, que Israel no entrara en la tierra prometida no dependía de Dios, es decir, que Dios haya cambiado en algún momento sus planes, dependía de Israel. La parte divina estaba asegurada. Te prometo, vas a entrar. Uh-huh. Pero ¿por qué puede ser que Israel no entre? Aquí dice, ¿no? Vuelvo a repetir el Levíticos 20:22. Guardad pues mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Ahí estaba todo asegurado. Israel simplemente tenía que obedecer las ordenanzas del Señor, pero si no lo hacía, digamos así, no era merecedor de entrar en esa bendición, en esa tierra que fluía leche y miel. Y luego, por ejemplo, Deuteronomio 4:1 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Miren, dice así, para que los ejecutéis, es decir, oigamos la palabra de Dios. Ellos tenían que oír la palabra de Dios, pero hacer. Es decir, oigo pero me quedo ahí. No, hacer también, ¿no? Y para que los ejecutéis y viváis. Y dice luego ahí Deuteronomio 4, la última parte del versículo 1,
para que viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Es importante esto. Tenemos la promesa, tenemos. Iban hacia Canaán, iban. Pero había un detalle. Si no oían la voz de Dios, si no ponían en práctica eso que habían oído, ya no podían entrar, ¿no? Así es, así es. Sí. Es más, me gustó el primer versículo, ¿no? Algo que decía, no solamente el hecho de te introduciré en la tierra y si te olvidas de mis preceptos te vomitaré, o sea, te voy a sacar de ella. Entonces hay también un concepto de mantenerse fiel, no solamente antes, sino durante el tema de recibir la promesa o la bendición en nuestra vida. Eso también nos enseña a nosotros hoy. Claro. No es solamente portarse bien para cuando tengo que recibir una bendición de Dios y después que la recibo, sí, viste, vivo como quiero, hago como quiero, total, ya recibí la promesa. No, las promesas son condicionales y yo las recibo, pero también Dios me las puede quitar. En base a lo mismo, nosotros estamos hablando de promesas divinas, promesas que se van cumpliendo y que a la medida que pasa el tiempo se van cumpliendo todavía más. Pero ahora, el mensaje es para nosotros, las personas en la actualidad. ¿Qué significa vivir como en este mundo de pecado como herederos de esas promesas divinas? Bueno, significa que en primer lugar es raro. Porque estamos viviendo acá en un mundo de pecado y siendo pecadores. Las dos cosas. Perfecto. Pero al mismo tiempo siendo herederos de las cosas perfectas. O sea, no tiene una relación lógica esto. Cuando lo miramos así, no tiene relación lógica. Sí, y acá viene el cambio, o pero, sí o en cambio, si no hubiera algo que lograra esa unión entre estas dos cosas, que es Jesús, su gracia, su salvación, su perdón, su misericordia por el ser humano, por el pueblo y por todos los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa vivir en este mundo de pecado? Con esa promesa, yo creo que es la gran esperanza que tenemos todos, de decir vamos a estar mejor. Imagínate el pueblo de Israel en el desierto, 40 años en el desierto. ¿Qué mantuvo a ese pueblo vivo y vigente? Vamos a entrar allá, vamos a entrar en la tierra prometida, vamos a entrar. Estuvieron en la puerta, vieron la tierra prometida, no entraron. Dieron vuelta para atrás. Pero ahora nosotros vemos que a nosotros también nos es posicionado esto, porque ya tenemos la revelación bíblica de cómo va a ser, muy chiquito, ¿no? De cómo va a ser ese nuevo cielo y nueva tierra. Poquitas vislumbres tenemos de cómo va a ser, de lo maravilloso que va a ser, pero tenemos. Y estamos acá caminando y es la esperanza. La esperanza está en vamos a vivir en un lugar perfecto, no va a haber más pecado. Pero no solo eso, no va a haber más muerte, que es algo que tanto aqueja a nuestra sociedad hoy, a nuestro mundo, por simplemente ser humanos. No va a haber más pérdidas. ¿Sabes lo que es eso? Vivir eternamente con tus familiares, con tus amigos y que nadie se tenga que despedir. Espectacular. Que nadie se enferme. No va a haber más enfermedad. No va a haber más cáncer. No va a haber más leucemia. No va a haber más ningún tipo de cosa rara. Vamos a estar sanos por siempre. Así es. No va a haber más clamor, dolor, nada. Nadie va a llorar de tristeza. Imaginá lo que es eso. No hay que llorar de tristeza. Me golpeé el dedo contra algo y empezamos a llorar. No va a haber más eso. ¿Te explicás esas cuestiones? Bueno, es increíble. Eso es lo que tiene que mantenernos vivos a nosotros en este mundo de pecado, pero herederos de la promesa. Tenemos que vivir y empezar a vivir esa transformación, como quienes vamos a heredar ese nuevo lugar. Este razonamiento, Néstor, que estás planteando me llevó a pensar ahora mientras te escuchaba, ¿no? Nos hace pensar, o por lo menos a mí me hace pensar que soy extranjero. Sí, claro. Aunque soy nacional uruguayo, yo nací acá, vivo acá, mi documento es de acá, pero de todas formas me hace pensar como extranjero, porque ahora que te escuchaba, ¿no? En este mundo tenemos sufrimientos físicos, emocionales, cosas desgarradoras. Sin embargo, Dios me está ofreciendo algo que acá no lo vivo, no hay, pero que se puede experimentar muy vagamente, ¿no? Porque cuando realmente nos entregamos en las manos de Dios y vivimos esa comunión diaria que hace un rato leíamos, ¿no? Allí
en el versículo anterior, el Señor ya como que nos da un pequeño adelanto de lo que va a ser esa eternidad. De hecho, nosotros miramos la historia bíblica, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, los discípulos, los profetas, los hijos de Dios, aún con sufrimientos, se deleitaban en servir al Señor y ponían los ojos allá arriba, ¿no? Pero siempre sintiéndose como extranjeros. En base a lo mismo, en la actualidad, ¿qué significa para nosotros ser extranjeros y peregrinos? A raíz de que nosotros estamos a la espera de una Canaán celestial, de una ciudad construida y siendo Dios el arquitecto. ¿Qué significa para nosotros hoy por hoy? ¿Y es posible hacerlo? ¿Es posible pasar por todas esas pruebas y llegar a la Canaán celestial? Y es una dependencia total de Dios, ¿no? Yo viví en el caso de Néstor también, que vivimos algunos años mientras estudiábamos en la UAP, éramos extranjeros allí en Argentina, y no sé si fue tu parecer, pero cuando yo llegué pensaba en otro país, en otra cosa, y realmente fue poca la diferencia. Primero porque Uruguay y Argentina son países muy similares, desde la historia venimos con muchas cosas en común, y principalmente donde está ubicada la universidad es un lugar muy próximo a Uruguay. Entonces dije, bueno, no hay tanta diferencia, pero aún así es otro país. Así es. Otras leyes, costumbres, y bueno, hay que ubicarse, ¿no? Sí. Muchas veces yo quería actuar, decir, vivir, comer o funcionar, por así decirlo, como funcionaba yo acá en Uruguay. Pero era otro país, más allá de que, vuelvo a repetir, es muy parecido, más esa provincia de Entre Ríos que está pegada al Uruguay, tiene muchas costumbres similares, pero es otro país. Y bueno, eso me lleva a pensar de que tengo que ser consciente en el lugar donde estoy, poner atención en algunas cosas para vivir, y como en el caso de nosotros, de una forma transitoria. 5 años, 7, 8, el tiempo que sea necesario, y luego, en caso nuestro, volver a Uruguay. Me imagino que te pasa lo mismo estando acá en Uruguay, ¿no? Sí. ¿Por qué planteo esto? Porque nosotros, como recién lo decíamos, al sentirnos extranjeros, no tendríamos que poner la mirada en esta tierra. A ver, ¿es lindo tener una familia aquí? Por supuesto que es lindo. Es lindo disfrutar de las cosas de esta vida, y sí es lindo disfrutar de un paseo, de una reunión familiar, disfrutar de varias cosas. Pero que eso no sea lo que me mueva, porque si me mueve solo eso, me voy a estar perdiendo lo otro. Seguramente se acuerdan, y capaz que Néstor más todavía porque estás en el ámbito de la música. Hace muchos años, no sé si fue alrededor del 2000 y tanto, uno de los CD de jóvenes que había salido, decía, una de las canciones decía, con los pies en la tierra mirando hacia él. Siempre me acuerdo de eso, y cuando sale este tema y cuando estudiaba esta lección, ¿no? Viendo de que somos extranjeros, claro, vivo acá, estoy acá, me muevo en este mundo, los pies en la tierra, pero mirando hacia él. Eso tiene que marcarme, porque si yo miro solamente esta tierra, vivo en esta tierra y me muevo solo en esta tierra, ahí hay un problema. Sin embargo, el apóstol Pablo allí en Hebreos me dice, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo. Porque Él es el autor y es el consumador de la fe. Si yo vivo en esta tierra como vivo, pero no pongo mi vista en Jesús, ahí ya va a haber un problema, ¿no? Mi fe va a tambalear, y también con eso va a tambalear la entrada a la tierra prometida. Así es. Sí. Qué bueno eso que recordaste de la UAP, que para aquellos que no conocen es la Universidad Adventista del Plata, que queda en Entre Ríos. Pero me llamó la atención eso porque vos decías algo, ¿no? Muchas veces yo quería comportarme como un uruguayo y tenía que acomodarme a veces, ¿no? Y esto siendo que, y perdón que te corté, sí. ¿No? Y siendo que es muy parecido. Es muy parecido. Lo parecido a nuestra cultura me hacía, estoy como en casa, pero no estaba. No estaba, ¿no? Y eso me llama la atención de cómo vernos nosotros hoy acá. Estamos en nuestra casa, pero no es nuestra casa. Estamos como de paso. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que, digamos, acomodarnos a cómo funciona acá, pero no acostumbrarnos.
Y la identidad que Gonzalo presentaba hoy en la primera pregunta es algo que no se tiene que perder. ¿Yo a dónde pertenezco? Soy del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es mi identidad? La del reino de los cielos. ¿Cuáles son mis leyes? La del reino de los cielos. Yo me acuerdo clarito que había una fiesta que hacíamos ahí en la universidad cuando estábamos, que no estábamos en nuestra tierra, pero cada 25 de agosto era fijo que nos juntábamos todos los uruguayos a festejar el Día Patrio. Y no estábamos en nuestra tierra. Entonces, eso es lo que tiene que pasar en mi vida espiritual. Yo tengo que festejar las fiestas espirituales, llamalas día sábado, llamalas momentos especiales con Dios cada día, llamalas como quieras a esas fiestas espirituales. Pero tenemos que tener en cuenta que esos son nuestros días festivos, son nuestros días patrios. Y tenemos que vivir bajo nuestra ley, la ley del reino de los cielos, y no sobre la ley de la tierra, por más que estemos acá como en casa. Como en casa. Como en casa. Porque no estamos en nuestra casa. Ahí me estaba acordando y lo estaba buscando ahora, ¿no? Ezequiel 11:17 dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Recordemos que Israel, y hoy lo tocamos más adelante, ¿no? Al inicio, por esa obediencia a medias o a veces desobediencia, porque muchas veces fue desobediencia y otras veces fue obediencias pero a medias. Bueno, por todo eso Israel muchas veces fue esparcido. Claro. Pero la promesa del Señor dice: los juntaré, los traeré de las tierras los cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Yo, Néstor, y lo tomo para mí también, ¿no? Estamos esparcidos. Algunos en Uruguay, en nuestra tierra, vos que sos chileno, acá en Uruguay, uruguayos por Australia, en fin, por todo el mundo, ¿no? Pero el Señor nos dice: bueno, yo los voy a tomar, porque más allá de mi caso, ¿no? Dios lo tomo para mí. Soy uruguayo y el Señor me dice: aunque sos uruguayo, tu documento dice nacionalidad uruguaya, no sos de Uruguay. Te voy a tomar y te voy a llevar a la tierra prometida. Y cuando leí este versículo, ¿no? Dice: yo os recogeré de los pueblos. El Señor nos recogerá de cada rincón de este mundo para darnos el lugar donde nunca deberíamos de haber salido como raza humana. Exacto. Recuerdo los primeros instantes que el avión aterrizó acá en Uruguay y recuerdo pensar dentro de mí cuáles serán los desafíos que tiene Uruguay para poder presentarme. Y claro, ya empecé a hablar un poquito más uruguayo, ya estamos un poquito más calmados, ya estamos representando bien a las tierras de Uruguay. Pero creo que también para Israel se le presentaron ciertos desafíos para poder llegar a Canaán, esta de tierra física que ellos tenían por promesa de Dios. ¿Cuáles fueron los desafíos que Dios les presenta a pesar de que Canaán era un regalo? Del capítulo 13 al 21 de Josué empezamos a ver el tema de la distribución de las tierras a las tribus. Y se pone interesante acá, porque si bien 2 tribus y medias quedan de este lado del Jordán, el resto pasa. Pero ya de pasada hay un mensaje: bueno, vamos todos, acá no se quedan ustedes, allá llegaron a su heredad, ustedes llegaron, pero falta todo este grupo de gente que llegue, entonces vamos todos. Entonces acá el desafío más grande por ahí para Josué era mantener el pueblo unido y concentrado en un mismo propósito, porque ya algunos habían alcanzado, algunos ya habían llegado. Entonces ahora hay que seguir conquistando, seguir expulsando. Las ciudades no eran fáciles de conquistar, las personas que vivían ahí tampoco. La lección nos hablaba acerca de que Egipto pocas veces incursionó en esta zona y logró victorias. O sea que, a ver, no eran fáciles de vencer. ¿Por qué el pueblo de Israel avanzaba tanto? Y porque Dios iba con ellos. Porque si fuera por la estrategia bélica de Israel, no tenía. Vamos a la realidad, no tenían armas, no tenían escudos, no tenían estrategia militar siquiera. Porque ¿qué había pasado con ellos? Eran esclavos. ¿Cómo sale la mente de un esclavo? ¿Positiva o negativa? Sale negativa. Hasta que generás el cambio de mente de pasar de esclavitud a libertad. Te lleva un tiempo. Y este pueblo estaba así.
y conquistar debe haber sido muy difícil desde el punto, en primer lugar, me parece que mental de la unidad del pueblo, ¿no? Mantenerlos enfocados, unidos y esperanzados. Después, ni que hablar la dificultad del territorio, conquistar las ciudades, y después la dificultad es obviamente de mantener y reconstruir las ciudades. O sea, no habrá sido muy sencillo todo el trabajo que tuvieron que hacer. Pero la Biblia nos cuenta que lo iban logrando. Qué interesante el tema, querido amigo, querida amiga. Ya no sé en qué día nos estás viendo. El punto de estudio ya se está subiendo los días jueves, ya los días viernes. Normalmente la gente empieza a estudiar un poco más lo que es la lección de escuela sabática, pero sí sabemos de que puede ser que no estés sola, puede ser que no estés solo. Y es por eso que te queremos dar una breve repaso de lo que hemos estado viendo, porque bajo el título Herederos de la Promesa, Cautivos de la Esperanza, queremos que tú también puedas tomar parte de Punto de Estudio. Queremos que puedas responder la pregunta: ¿qué significa vivir en este mundo de pecado como herederos de las promesas divinas? Si es que tú ya tienes alguna respuesta, por favor déjala aquí en caja de comentarios, ahí en el chat en vivo, si es que lo estás viendo como fecha de estreno. Y también te invitamos a que puedas acceder a la Play Store, a la App Store, para que puedas descargar Escuela Sabática. Ahí también tendrás el repaso totalmente gratuito en tu celular, ya sea en tu tableta o en tu computador, que también lo puedes buscar a través de escuelasabatica.cl, si no me equivoco. O también puedes buscarlo a través de Google. ¿Viste? Pero qué bien. Muy bien repaso, ¿no? Bien, muy bien. Tenemos algunos saluditos desde Así YouTube, ¿te es. parece, Christopher? Sí, por supuesto. Mirá, tenemos María Inés Paredes, que, bueno, dice que se sorprendió porque empezó a salir el jueves el programa. Claro. Bueno, mejor, grata sorpresa. Sí. Dice, gracias por Punto de Estudio, me encanta escucharlo. Saludo para Analía, que nos dejó muchas herramientas y buen viaje, ¿no? También hay otro saludo para Analía también acá, que está, a ver, se me perdió ahora, pero le mandaban un saludo también diciéndole que iban a extrañar y que tuviera buen viaje en Bolivia. Así es. Pedro Santiago también nos envía un muy feliz sábado. Tenemos a Miguel también, que nos envía son un gran equipo. Gracias por el esfuerzo. Y también recordar que todo esto se lleva gracias a ustedes, gracias a la edición de Eduardo Pérez, que desde ya le agradecemos totalmente. No lo ven, pero está ahí siempre, nuestro productor. Sí, él nos dice, corten, no, ya no, continuamos. Él tiene todas las cámaras preparadas para que nosotros podamos llegar acá y simplemente empezar a hablar. Que tuvimos un saludo especial dentro de todos? Todos son especiales los saludos, pero hubo uno que nos llamó la atención porque ¿de dónde venía el saludo? ¿De dónde viene? Miguel Machado desde Costa Rica. Así que un saludo a los costarricenses, a los ticos. Sí, desde ya te invitamos a que puedas suscribirte con nosotros, de que puedas activar la campanita y también puedas compartir ahí en toda Costa Rica este punto de estudio, porque sabemos de que muchísimas veces se nos hacen complicadas ciertas cosas, pero la idea es poder hacerlo más ameno. La idea es poder entrar en una conversación familiar y que podamos estar aquí juntos en punto de estudio sintiéndonos más que amigos, yo diría que ya familia, ¿no? Muy bien. Continuamos con las preguntas que nos preparó producción y vamos con una pregunta clave. ¿Qué significa que una nación de esclavos iban a conquistar una tierra prácticamente inconquistable? Humanamente hablando, yo creo que es imposible. Ok. ¿Partimos bien o partimos mal? Humanamente hablando, imposible. Sin chance. Sin chance. Imagínense ustedes qué chances tenemos nosotros como país, como Uruguay, de defender nuestro territorio si, por ejemplo, algunos de los gigantes que tenemos al lado, Argentina o Brasil, dijeran: voy a tomar el litoral uruguayo porque tiene termas, porque tiene buenas tierras, porque no sé. O Brasil diga: voy a la ciudad de Rivera, por ejemplo, Río Branco, no sé, es mío. ¿Qué chance tenemos? No, ninguna. Son gigantes, son gigantes, ¿no? Bueno, pero imagínense ustedes algo aún peor, porque Israel, recién el pastor Néstor lo decía, ¿no? Esclavos salieron de Israel, de Egipto sin saber nada.
De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia no empieza por Apocalipsis. Y ustedes miran, no, descubrió la pólvora. No, empieza por Génesis. Pero ¿cómo está planteado Génesis? Cuando leemos Génesis, nos cuenta: en el principio creó Dios los cielos, la tierra, Si bien es cierto, al leer la Biblia nosotros conocemos el inicio de la vida, también fue escrito para ellos. O sea, Dios les estaba diciendo: muchachos, ustedes tienen un origen. La raza humana comenzó así. Yo soy el creador. Ese yo soy que habló con Moisés, ¿no? Que Moisés le dijo: voy a ir ahí a Egipto. ¿Y qué les digo? ¿Quién habló conmigo? Yo vi los milagros, pero yo soy el que soy. Yo soy te envió. Y ese yo soy fue el que creó todo, ¿no? Y ese creador les estaba diciendo: muchachos, yo los voy a sacar y les voy a dar. Claro, conectándolo con lo que decíamos anteriormente, ¿no? De la fe, del escuchar la palabra de Dios y ponerlo por obra. Yo me imagino a ellos diciendo: bueno, ¿y cómo hacemos? Porque ellos no sabían, no tenían idea de nada. Dios les estaba enseñando lo que era vivir, porque eran esclavos, poco más que animales. Poco más que animales. Su ropa interior ahí, y después más nada, ¿no? Nada. Bueno, y recuerden que la palabra de Dios dice que ellos salieron con grandes riquezas de Egipto. Dios tuvo que enseñarles a cómo administrar la riqueza, porque la podían fundir en un abrir y cerrar de ojos. Dios se encargó de todo ese proceso, de sacarlos, guiarlos e introducirlos. Pero tu pregunta era: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por eso yo también mencionaba Uruguay. ¿Cómo es posible que pueda enfrentar a Argentina o a Brasil? Claro. No es posible. Pero en este caso sí fue posible. Me estaba acordando, si bien es cierto no lo menciona en la lección de esta semana, pero la palabra de Dios lo dice: no es con ejército ni tampoco con espada, sino con ¿qué? Mi espíritu. Con el Espíritu del Señor, ¿no? Y en Josué capítulo 13, del 1 al 7, dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada. Todavía eso, porque Josué no tenía 40 años, no tenía 20 años. Todavía eso, ¿no? Dice: eres viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Es decir, había mucho todavía por darle a los hijos de Israel. Todos los territorios de los filisteos, y bueno, y ahí hay una lista de lugares físicos, ¿no? Donde iban a ir. Versículo 6 dice: todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotatmaim, todos los sidonios. Miren lo que dice luego: yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Es impresionante que acá nos dice: yo los expulsaré. Me imagino la pregunta de Josué y de todos los líderes de Israel, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y al recordar la historia vemos que ellos continuamente le decían: no, pero volvamos a Egipto. Allá teníamos ollas de carne, allá teníamos verduras, allá teníamos... Claro, se asustaban. Así es. ¿Y cuál fue el pensamiento de los... iba a decir de los 12, ¿no? Pero de los 12 que fueron, de los 10 espías negativos. ¿Cuál fue el pensamiento? No, imposible. Ciudades con grandes muros, gente gigante, tienen sistemas de guerra que nosotros ni los conocemos. Sin embargo, acá lo que dice el versículo 6, la última parte del versículo 6, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Vuelvo a decir lo que dije al principio: humanamente hablando, imposible, no había cómo. Pero un pueblo que se entregó en las manos de Dios, que escuchó la palabra de Dios y la puso por obra, Dios hizo el resto. Y ahí entraron ellos y bueno, un ejemplo grande es, entre tantos, el que se me viene ahora a la mente es Jericó, ¿no? Sí. Así es. Dentro de todo, se me viene a la mente. Entonces, los regalos de Dios, ¿vienen con alguna responsabilidad de por medio? Sí, vienen. Antes simplemente quería leer un versículo para cerrar la idea de Gonzalo,
que es el versículo de Josué 1.5, que creo que termina yendo por ahí, ¿no? Toda esta idea de por qué lo lograron. Ujú. Porque Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. El tema es quién va conmigo o quién va con el pueblo en este caso. Es Dios. Por eso las conquistas se pueden dar, lo que decía Gonzalo, ¿no? Y bueno, y ahora nos decías de los regalos o dones de Dios. Si Vienen con responsabilidad. Vienen con responsabilidades. Y vienen, sí. Porque vos fíjate que Dios les regala la tierra, pero ahora, luego de darles la tierra, y acá voy a hacer un poco resumido porque después vamos a empezar a desmenuzar cada uno de los detalles. Ujú. Pero luego de poseer la tierra, Israel tenía que vivir dentro de la idea de lo que Dios les pedía que vivieran. O sea, había ciertas reglas que cumplir, Ujú. ciertos mandatos que hacer. Entonces, a partir de ahora, para mantener la tierra que Dios les da en heredad, ellos tienen que ahora vivir de cierta manera. En primer lugar era adorar a Dios. Ujú. Ese era lo primero, no cambiar de Dios. Tenía que ser Dios siempre. Pero después habían otras reglas que vamos a ir analizando ahora, junto al cierre de la lección, que son las que también darían al pueblo y mantenían esa identidad que venimos hablando durante toda la lección. Y haría que el pueblo de Dios pudiera mantenerse firme en esta tierra como poseedor de ella. Entonces, ¿requieren determinadas responsabilidades los regalos que Dios nos da? Sí. Hasta hoy en día también requieren. Por ejemplo, los dones que Dios nos puede dar. Sean el don que sea, de predicar, de comunicar, de cantar, de estar atrás de una cámara. ¿Cuál es el regalo de Dios? Darme la facilidad para hacerlo. Bueno, ¿y cómo yo soy responsable ante eso? Estudiando, Ujú. mejorando, Ujú. aprendiendo, capacitándome. Entonces, tanto en lo anterior como en lo actual, siempre depende de lo mismo, ¿no? De cuidar eso que Dios nos dio y gestionarlo para que crezca. Espectacular. Una vez escuché, es una persona inclusive allegada, ¿no? A mí, con buenas intenciones, porque justo llegó a casa un sábado por la tarde. No vivía en Montevideo, yo vivía en el interior, tampoco vivía en Salto, de donde soy oriundo, y llegó a pasear de visita, hace mucho que no te veo, y nos estábamos preparando con mi esposa para ir a la iglesia. Era una iglesia que en ese momento no habíamos tenido almuerzo compartido, como es común que a veces las iglesias tengan para pasar más, confraternizar y en fin. Pero como luego a la tarde hasta la noche había una actividad bastante extensa, dijeron, bueno, comemos en nuestras casas y luego nos reunimos tipo 4 o 5 de la tarde, una cosa así. Y esta persona que llega nos encuentra en eso, ya prácticamente saliendo. Y entonces, con buenas intenciones, me dice, pero ustedes separan mucho tiempo para Dios y hacen muchas cosas para Dios. Y con lo cual yo quedé pensando, digo, ¿cómo que hacemos muchas cosas? Claro, ustedes continuamente, o sea, cuando me decía ustedes, se refería a nosotros dos, o sea, a mi esposa y a mí, pero él se refería también a la iglesia adventista, ¿no? Decía, ustedes viven como obsesionados. Claro, yo no lo tomé a mal ni tampoco me enojé porque hay una linda relación con esta persona, entonces yo lo estaba entendiendo. Y él me decía, ustedes viven obsesionados con hacer, pero la salvación, donde mires en la Biblia, dice que es por gracia. Jesús ya hizo todo, lo cual es cierto, es por gracia, Jesús hizo todo lo que había que hacer para la salvación. Recién lo decíamos, ¿no? Humanamente hablando era imposible entrar en Canaán, pero Dios hizo todo para que Israel entre a Canaán. Pero el pastor Néstor nos decía, alguna cosa yo tengo que hacer. Y ahí se me viene a la mente Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, decía el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocupaos. El Señor me dio la tierra prometida. Supongamos que yo entré a Israel, a Canaán. Me dio la tierra prometida. ¿Ya está? ¿Merezco eso?
¿Eso es eterno o lo puedo perder? Y luego, pensando en Hebreos 12:28, dice, sí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, miren lo que dice acá, gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, no se trata de hacer para recibir la vida eterna, no se trata de hacer para recibir la Canaán celestial, pero como yo la recibo, como Él me la da, ahora lo hago no para recibir, lo hago porque ya lo recibí como agradecimiento. ¿Sí? No tenía, ahora tengo. Lo hago porque soy ciudadano. Vamos a decir así, son las reglas de juego. O sea, y me gusta el orden, cómo está dicho, cómo lo dijiste, cómo la Biblia lo presenta, porque Dios primero da y después le dice al ser humano, hay que vivir así. No es vivir así para ver si yo te doy. Entonces está buenísimo eso, porque las acciones nuestras son en respuesta siempre. Son o en agradecimiento, o en respuesta por querer entrar dentro del pacto, por querer mantenerme fiel a Dios, pero siempre es en respuesta y no para lograr, porque ya lo logramos por gracia de Dios. Entonces ahora lo que hay que hacer es vivir para ser como también Pablo lo menciona más adelante, ¿no? Como ser un embajador. Alguien que digamos, representa bien el país. No es cualquiera que es embajador, ¿no? En base a lo mismo y haciendo una recopilación de datos, nosotros ya la semana pasada estábamos hablando acerca de Josué y Caleb, de que llegaron con buenas nuevas y finalmente habían 10 que no tenían buenas nuevas y tuvieron que vivir grandes desafíos para nuevamente llegar a la tierra prometida. Y venimos ahora a hablar acerca de la tierra prometida, de cómo lo consiguieron, de cómo están en este punto donde Dios les presenta la tierra prometida nuevamente. Y ahora, yo me pregunto, y poniéndolo en un contexto actual, ¿será que nosotros también tenemos algunos desafíos como el tema de llegar a la tierra prometida? ¿Y cómo podemos dar algún ejemplo acerca de esto? ¿Será que tenemos desafíos así de grandes? Yo, para responder a esta pregunta, saben que me anoté literalmente me anoté una frase que estaba en el folleto de la escuela sabática. Sí. De hecho, me lo puse entre paréntesis martes. Ajá. A veces soy muy cuadradito. Porque me gusta decir, bueno, esto lo dice en tal lado, ¿dónde lo dice? ¿No? Ir y buscarlo rápido, el martes. Y dice así lo que anoté, que es textual del folleto de la escuela sabática. Nosotros debemos pasar por el proceso de santificación, la obediencia amorosa a los requerimientos divinos para ser ciudadanos del reino de Dios. De este reino, ¿no? Y esto sí ya no lo decía el folleto, sino que yo complementé, de ese reino que Adán y Eva perdieron por desobediencia. Nosotros debemos pasar por el proceso de santificación. ¿Y qué es este proceso de santificación? Bueno, es lo que veníamos hablando recién, desde el inicio que el pastor Néstor lo planteó. Dios me llama, Dios me invita. Aquí están sus preceptos. Pero es para que yo solamente los oiga. También hay que ponerlos en acción. En acción. Recuerdo simplemente algo bien breve, ¿no? Cuando yo era niño, no sé cuánto tendría... No sé, capaz que 7, 8 años, no recuerdo bien. Como toda madre, ¿no? Que da consejos y mira, te vas a quedar solo en la casa un ratito. No, creo que tenía un poquito más porque mi hermano, Franco, que me sigue en edad, tiene 5 años, tenemos 5 años de diferencia y él andaba creo que por 4 años, 5, yo tendría 10 más o menos. Mamá no se iba a otro país, a otro lugar, iba a estar un ratito fuera de la casa, un mandadito allí cerca y volvía, pero claro, el hermano mayor, ¿viste? Entonces, ahora yo no puse atención, o sea, escuché lo que mi madre me dijo, la recomendación, pero no puse atención, es decir, no atendí a su preocupación. Sí, mamá, ya sé. Bueno, pero fíjate, mamá, sí, ya sé. Resulta que, para hacerla breve, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, sos chileno, no sé si lo habrás visto, pero ¿te acordás, Néstor, que antes, yo no lo he visto más, o por lo menos en Salto había, por influencia de Argentina, botellones de aceite de 1,5 litros o de 2 litros, pero en vidrio?
No, yo soy muy joven para eso. ¿Cómo? Soy muy joven, no, la verdad que... No, nunca vi. No estamos preguntando de edades, por favor. Y por desobedecer algunas recomendaciones básicas, sencillas, nada extraordinario, descuidando algo que mi madre me dijo, pone atención. Entonces se me caen 2 botellones de esos de aceite al suelo, de una altura, no sé si de la mesa, un poquito más, poquito menos, pero... Entonces, el desorden que se hizo fue por los vidrios, por lo peligroso, y por el aceite que quedó por toda la cocina, que inclusive luego con mi hermano intentábamos limpiar, y imagínense dos gurises de más o menos 10 y 6 años, qué limpieza pueden hacer, ¿no? Pero ¿por qué cuento esto? Porque esto que menciona el folleto, ¿no? De que nosotros debemos de pasar por el proceso de la santificación, tiene que ver con esto. ¿Escucho? Sí, lo escucho porque Dios me lo está diciendo. Pero al margen de escuchar, es decir, además de escuchar, ¿qué tengo que hacer? Vivirlo. Y ahí está la santificación, ¿no? Es decir, ser santo es ser separado, ser distinto, ser apartado de este mundo. ¿Cómo me aparto? ¿Cuál es el parámetro que me marca? Bueno, lo que estoy escuchando de Dios. Si yo este proceso llamado santificación, que es el que el Señor me llama, me invita a salir de este mundo, como decíamos que yo mencionaba el cantito de hoy, ¿no? Este canto J.A., con los pies en la tierra, mirando hacia Él. Y bueno, y aclaro J.A., que justo una aclaración que me había dicho el pastor Néstor, jóvenes adventistas, ¿no? Porque quizás alguien que esté mirando por primera vez diga, ¿qué son los J.A.? ¿Qué es J.A.? Jóvenes adventistas. Una sigla. Una sigla. Entonces, sigo en este mundo con los pies en la tierra, pero mirando hacia allá. Y justamente ese es el proceso de la santificación, apartándome, separándome de este mundo, aunque vivo acá, separándome para vivir allá con Él, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Y es algo que lleva en realidad, lleva toda la vida, pero lo bueno es ir siempre en ascenso, siempre avanzando, siempre encontrando cosas. ¿Cómo voy a encontrar cosas? Cuanto más me acerco a Cristo, cuanto más busco relacionarme con Cristo, es la forma de poder ver cuánto más tengo que mejorar. No es espejándome contigo, ni con Gonzalo, ni con Edu, no es comparándome con el otro. Porque es fácil. Puedo tener ciertas virtudes y ciertas desvirtudes contigo, pero cuando me miro con Cristo, ahí no hay vuelta. Siempre son las cosas que tengo que cambiar y mejorar, y ese cambio se produce con amor, porque Cristo no es que quiere cortarme, sino me quiere dar la salvación. Y qué bueno que el apóstol Pablo, gran pastor, gran predicador, gran evangelista, lo mencionó, ¿no? Dice, yo no es que ya lo alcancé, pero claro, una cosa hago, dice él, yo prosigo a la meta. El apóstol Pablo entendía que él iba en ese proceso, como decías Néstor recién, pero que le faltaba continuar, dice, prosigo a la meta. Así es. Ya vamos llegando a la última pregunta. Y aparecen 2 conceptos que la verdad no habíamos tomado en cuenta en lecciones pasadas. Y en Levíticos 25 del 1 al 5 y el del 8 al 13 nos hablan acerca del año sabático y del jubileo. Y me gustaría saber qué finalidad tenían ellos. Y lo otro ya haciendo las conclusiones finales de este. Esta parte de la lección y de la Biblia es una de las partes que más me gusta. Y de verdad me encanta porque tienen el concepto claro de cómo sería una sociedad real sin pobres. ¿Te imaginaste eso? ¿Imaginaste una sociedad en la cual no exista la pobreza? Okay. Bueno, hay muchas formas políticas, sociales, en donde se plantean llegar a conceptos de donde la pobreza es erradicada. Sinceramente, ninguno lo logra. Excepto este que plantea la Biblia, que es el jubileo y el año sabático. Bueno, ¿qué son? El año sabático, empecemos por ahí. El año sabático es, Dios le dice al pueblo, bueno, ustedes van a labrar la tierra 6 años, van a trabajar, van a cosechar, van a dar todo, pero el 7º no la van a trabajar, la tierra descansa. Y lo que la tierra produzca les servirá para ustedes, pero principalmente les servirá para los que tengan más necesidad en la tierra. Quiere decir que Dios estaba planeando algo
en el cual incluía también a los que por ahí, por decisiones propias, porque capaz te fue mal un año o porque tomaste una decisión económica equivocada, te volviste un poco menos capaz de solventar a tu familia. Entonces tenés un año en el cual vas a poder cosechar de la tierra que no plantaste. Ujú. Sigue siendo gracia, sigue siendo misericordia, sigue siendo bondad, ¿no? Que no plantaste y vas a poder llevar para tu campito. Y el otro, que tiene la posesión, no va a tener problema, porque el sexto año y todos los 6 años Dios le iba a dar tanto en abundancia Ujú. que le iba a sobrar para todo ese año. Entonces tampoco tenía que trabajar. Entonces fíjate el plan de Dios. 6 años trabajan, tienen 1 de vacaciones, pago. No tienen que trabajar y tienen todo pago. Yo les voy a cuidar la tierra. Voy a hacer que no les falte nada. Qué bárbaro eso, ¿no? Es un plan perfecto. Sí, ¿quién más quisiera trabajar así? Sí, cada 6 años es un año de vacaciones. Estaría buenísimo. Ahora viene lo segundo, el año jubileo. Ahora dice Dios, van a juntar 7 años o 7 semanas de 7, las van a convertir en años. Se van a hacer 7 por 7, 49. 49 años. Y ustedes en estos 49 años, cuando llegue el año 50, vamos a declararlo jubileo. ¿Qué es el jubileo? Bueno, el jubileo es una fiesta, un propósito de Dios para erradicar la pobreza y poner todo el mundo de cero. Este sí es un plan de verdad. Porque ¿qué pasaba? Vamos a suponer nosotros 3 acá. Cada uno tenía su campo. ¿Ah? Ustedes empezaban con sus cosechas y sus cosas y sus ventas, pero a mí me iba mal. Entonces, como a mí me iba mal, yo te empezaba a vender. Christopher, te vendo mi celular. Christopher me compraba mi celular. Gonzalo me compraba mi Biblia. Y así iba vendiendo hasta mi micrófono y me quedaba sin nada. Hasta vendía mi silla, me quedaba en pie. Entonces, ¿qué pasaba? Yo hipotecaba toda la herencia familiar, la que me dio Josué. Ujú. Se hipotecaba, se perdía. ¿Y ahora? O sea que la generación subsiguiente de mi familia perdió todo. Y quedó toda la riqueza concentrada en 2 que son ahora potencia. Y que al transformarse en más potencia van a tener posibilidad de seguir comprando y avanzando. Y así se podría llegar a lo que conocemos hoy como los multimillonarios. Ujú. Contra los que viven abajo en situación de calle o un puente o lo que sea. Hay una diferencia grande. Entonces Dios dice, para que no pase eso, cada 50 años, los que compraron, vos que compraste mi celular, me lo devolvés, vos que me compraste la Biblia, me devolvés, el que compró el micrófono y mi silla, me la devuelven y mi familia puede empezar de vuelta. Con todas las herramientas, tal cual Dios a través de Josué le dio a mi familia. Qué bárbaro. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra en realidad nunca es del que la compra, sino siempre pertenece a una familia. Qué espectacular. Eso es espectacular. Y era como la lección comentaba, ¿no? Eran ventas pero de arrendamiento en realidad. Y es más grande esto para estudiarlo, ¿no? Nos da el tiempo acá de pasarlo, pero por ejemplo, el valor del arrendamiento era de acuerdo a cuántos años faltaba para el jubileo. No era el mismo valor si yo me fundía a los 3 años de haber pasado el jubileo que faltando 5 para el jubileo. Era el valor era diferente. ¿Y sabés qué más pasaba? Que todo lo que vos innovaras en mi tierra y plantaras en mi tierra, vos no te lo podías llevar cuando volviera el jubileo. Era mío. Eso es impresionante. Porque todavía podía volver mi tierra con mejoras para que yo tuviera más recursos todavía para reiniciar mi vida laboral o mi familia, ¿no? Porque eran 2 generaciones después. Entonces, qué increíble este plan. Eliminaba la pobreza. Imagínate un plan así hoy. ¿Qué sería del mundo? Sería muy diferente, ¿no? Así Bueno, es. pero son cosas que terminan siendo como una especie de utopía. Israel mismo después, pocos años después, cae en el error de olvidarse de estas cosas y aparecen los acaudalados, los grandes apoderados. Y el Señor siempre les pedía que cuidaran de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, porque no lo hacían. Sí, No lo hacían. Qué lindo, porque me lleva a pensar en un Dios que me ve igual a los demás y a los demás ve igual a mí. Es decir, somos todos hijos con el mismo valor. Así es. Queridos amigos, ya estamos finalizando este episodio de Punto de Estudio.
en base a esa promesa de que muy pronto podremos tener nuestra Canaán celestial. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias a Gonzalo por estar en este panel. A ustedes. No sé si esta será la última ocasión que nos encontraremos con Gonzalo. No es la última, pero van a haber sorpresas en el medio. Vamos a hacer como un sanguchito. Espectacular. Así que, querido amigo, te invitamos a que también puedas dejar tus comentarios aquí abajito. Y, por supuesto, recuerda recomendar Punto de Estudio a otros, compartir, darle a la campanita para que pueda aparecer ahí en tu mail. Y nos vemos en la siguiente de Punto de Estudio. Chao, chao.